Hola, bienvenido a Mi Vida en Cristo. Hoy quiero llamar tu atención sobre otro de esos símbolos que nos acompaña durante el tiempo de Adviento y Navidad. Y esta vez es un color. Y no es el color morado del tiempo de Adviento sobre el cual podemos conversar en otra ocasión, sino es el color verde. ¿Por qué nuestra corona de Adviento es verde? El árbol de Navidad es verde y muchos de los adornos que usamos en este tiempo incluyen el verde. Alguno podrá estar pensando, bueno, qué pregunta tan tonta, porque la corona está hecha de pino y el árbol suele, si es natural, es un pino, un abeto, y si es artificial, imita ese tipo de árboles y por lo tanto es verde. Pero hay una razón más profunda y es lo que te invito a descubrir en este diálogo, en esta reflexión. El verde, pensemos un poquito primero en el color verde, en lo que significa en la naturaleza. El verde es un lenguaje que inmediatamente nos transmite vida, ¿no? En el mundo vegetal, una planta es verde porque está viva. Cuando por alguna razón muere, pierde el color verde y se pone mustias, cambia de color, las hojas se ponen normalmente color rojizo o marrón y eso es más bien evidencia de que ya murieron. El verde evidencia entonces la vida, lo que por oposición, lo que no está muerto. Y hay algunas plantas, muy pocas, pero algunas que, a pesar de la inclemencia del clima y de las estaciones del año en las que la mayoría de las plantas suelen perder su follaje en ese ciclo natural que tiene el año, sin embargo, permanecen verdes. Y justamente las plantas de las que están hechas, o los árboles de los que están hechos nuestras coronas de Adviento y los árboles de Navidad, son de ese tipo de plantas, el pino, el abeto, por mencionar algunos. Estas plantas mantienen el verde a pesar de las inclemencias del clima, a pesar de que puede ser pleno invierno y ya deberían, o la gran mayoría de los otros árboles y plantas ya perdieron su follaje. Y esa es la razón por la cual desde muy antiguo en el cristianismo se tomaron estas plantas, estos árboles, como símbolo de una realidad espiritual más profunda, la vida que resiste, que a pesar de que hace mucho frío, pensemos por ejemplo, si alguno lo ha vivido experiencialmente, es muy bonito y si no en una foto lo podemos ver, una montaña blanca, absolutamente nevada, y con estos árboles que se mantienen verdes, que el frío, las temperaturas inclementes no logran apagar la vida que hay ahí. Entonces, como decía, esto es un símbolo de que la vida resiste, de fidelidad, de permanencia. Y ahí ya tenemos un primer elemento para entender un poco mejor la presencia del verde en este tiempo de Adviento que nos prepara para celebrar la venida de Jesús, que es la vida verdadera, ¿no? Por otro lado, los invito ahora a pensar un poquito a partir de una cita bíblica en otra dimensión del verde en relación con lo que venimos hablando. En el libro de Isaías, en el capítulo 11, versículo 1, hay una frase que dice así: brotará un renuevo del tronco de Jesé y un vástago de sus raíces florecerá. El renuevo del tronco o el vástago de la raíz son esos brotecitos verdes que empiezan a aparecer en las plantas, a diferencia de las que he mencionado antes, aquellas plantas que sí pierden su follaje y que se quedan como pasmadas, ¿no? En el invierno uno las ve, algunos árboles que es puro palo seco, sin ninguna hoja, menos aún una flor, y uno podría decir, bueno, esto está muerto. Pero pasa el invierno, empieza la primavera y de repente empiezan a brotar esas puntitas verdes que empiezan a anunciar que la vida se vuelve a manifestar. De alguna manera, este lenguaje de la creación nos recuerda que la vida estaba como escondida ahí dentro, ¿no? Y en un momento brota. En ese sentido, la cita de Isaías
al hablar del renuevo del tronco, del vástago, de sus raíces, tiene un sentido muy profundo, y este texto es un texto de los que se conocen como textos mesiánicos, es decir, textos del Antiguo Testamento que en su sentido último, más profundo, anuncian la venida del Mesías. Y para los cristianos el Mesías es Jesús. Recordemos que Jesé es el padre del rey David, de la tribu de Judá. Y los evangelios, sobre todo Mateo y Lucas, en las genealogías que ponen al inicio del evangelio de Jesús, la genealogía es decir, las generaciones anteriores a Jesús y de donde él desciende, entonces este texto mesiánico, en relación con lo que veníamos hablando del color verde, asocia el verde con la vida que se manifiesta nuevamente, que estuvo como escondida y se vuelve a manifestar. Ese periodo, ese tiempo en el cual la vida estuvo como escondida, es el periodo en la historia de la salvación de preparación. Luego del pecado, que Dios escoge un pueblo con el cual hace una alianza y va preparando a la humanidad para ese momento culmen de la historia de la salvación, que es la venida de Jesús, que es lo que celebramos en la Navidad. Y en ese periodo de preparación, la vida como que estuvo escondida, como en el árbol seco durante el invierno. Entonces, los renuevos del tronco, los vástagos de las raíces, son esos pequeños brotecitos verdes que anuncian que ya va a llegar la vida. Ya va a pasar el tiempo del invierno, del frío, de la lejanía. Aplicado esto a el tema que les planteé al inicio, nos da otra perspectiva del verde, ¿no? Por un lado están estos árboles que nunca pierden el follaje verde, que es símbolo de que la vida permanece, resiste, y por otro lado estos brotes verdes que anuncian que hay un cambio, que algo estuvo ahí escondido y se va a manifestar. Y ambas cosas nos ayudan y enriquecen nuestra perspectiva de por qué el verde está tan presente en este tiempo. Evidentemente, en primer lugar, porque lo que celebramos es la llegada de Jesús, que es el Mesías, que venía a cumplir las promesas, y el verde de nuestra corona y de nuestro árbol de Navidad nos recuerda justamente eso, que la vida permanece a pesar de las inclemencias del tiempo, a pesar de la lejanía o de las realidades duras que nos toquen vivir, la vida permanece. Y lo que hemos reflexionado en torno a la cita bíblica nos da un ángulo complementario, que es decir, hay ocasiones en donde parece que todo está perdido, ocasiones en las que podemos pensar, bueno, ahora sí ya esto terminó, pero Dios, que actúa según sus tiempos y su pedagogía, mantiene vivo algo dentro y llegará el momento, en los tiempos que solo Él conoce, en que esa vida se manifestará de nuevo. Y el momento culmen de esa dinámica en la cual algo se estuvo preparando durante siglos y se manifestó es justamente el nacimiento de Jesús en Belén. Decíamos al inicio que el verde nos habla siempre de esperanza. Hasta hay una canción, ¿no? Verde Esperanza. Y tiene mucho sentido a la luz de lo que venimos diciendo, porque esperanza es justamente tener la apertura de espíritu a confiar en que las cosas van a ir a mejor, de que algo más poderoso de lo que pueda estar atribulándonos en el presente puede cambiar la situación. Y el quicio de la esperanza cristiana está justamente en que se fundamenta, se enraiza, se sostiene en la certeza espiritual que nos viene de la fe de que Dios es absolutamente fiel a sus promesas. La esperanza cristiana no es un optimismo ingenuo, un pensamiento positivo, ni un ejercicio de convencimiento personal de que las cosas van a ir bien.
es algo mucho más profundo y en un sentido mucho más exigente, porque la esperanza cristiana no se fundamenta en el cálculo humano. La esperanza cristiana, como dije, se enraiza en la certeza de que Dios es absolutamente fiel a sus promesas. Y aun cuando nosotros veamos que todo está perdido o todo parece perdido, Él es fiel a sus promesas y seguramente está tejiendo una nueva expresión de vida, un nuevo brote verde de vida en lo que puede parecer un árbol seco y un palo que ya no tiene vida. Entonces, ver una corona de Adviento, un adorno o el árbol de Navidad o los adornos que pueden tener verde, como decía, es mucho más que simplemente una bonita combinación de colores para este tiempo. Nos puede remitir a realidades como de las que les he contado ahora u otras, que sería muy bonito escuchar en los comentarios si alguien tiene otra perspectiva. Espero que esta reflexión te pueda ayudar para que en el tiempo de Adviento nos preparemos para ese acontecimiento central que da cumplimiento a todas las promesas de Dios y renovemos nuestra esperanza en Él, que es el Señor de la vida. Si te ha gustado este contenido, compártelo con otras personas para que de repente también a ellos les pueda llegar este mensaje. Y no te olvides, si no lo has hecho, de suscribirte al canal. Gracias.